Bueno. Bueno, ya pues. Egunon Danoi. Bueno, antes de comentar los asuntos que hemos tratado en el Consejo Vasco de Finanzas de hoy, les tengo que presentar a los que están conmigo en la mesa, que son sobradamente conocidos, pero creo que es oportuno hacerlo. Unai Rementeria, diputado general de Vizcaya; Marc Urano, de Guipúzcoa; Ramiro González, diputado general de Álava; y Manuel Landa, presidente de LEF. Ongi etorri danori. Herri dirubideen Euskal Kontseiluak aurten ospatu duen lehenengo bileran datozen gaien erabakiak onartu ditu. Yo creo que es la primera reunión de este año del Consejo Vasco de Finanzas en el que hemos adoptado una serie de acuerdos. 2016ko ekitaldirako zerga itunpena bidezko dirubilketaren itxiera. Es decir, hemos acordado el cierre de la recaudación por tributos concertados del año 2016. Foru Aldundiek Eusko Jaurlaritzari 2016an ekitaldian egin beharreko ekarpenen likidazioa. La liquidación de las aportaciones de las diputaciones forales al Gobierno vasco del pasado año. 2016ko ekitaldirako egokitza penerako Funds orokorraren liquidazioa, que es la liquidación del Fondo General también de Ajuste para el año 2016. Estos han sido los principales acuerdos adoptados en este Consejo Vasco de Finanzas celebrado el día de hoy. En cuanto al cierre de la recaudación tributaria del ejercicio 2016, voy a trasladarles algunas cuestiones. Por un lado, el cierre del año 2016, la recaudación consolidada por tributos concertados de las diputaciones forales ha ascendido a 12.950,7 millones de euros, tasa que ha supuesto una variación interanual del 2,7% y una ejecución sobre la última previsión realizada el pasado mes de octubre del 99,4%. Tasa hau urte arteko aldakuntza 2,7 kokatu da. Respecto a la previsión establecida en octubre, la imposición directa ha registrado una progresión mayor a la esperada, 3,5% frente al 2,4% previsto. La indirecta, sin embargo, únicamente avanza en un 1,9%. En lo que se refiere a la imposición directa, su moderado avance del 3,5% se ha basado en una evolución del IRPF y en menores devoluciones extraordinarias derivadas de las regularizaciones del impuesto sobre la renta de no residentes con el Estado respecto al ejercicio anterior. La recaudación del IRPF ha registrado una tasa de crecimiento final del 4,1%. Creemos que es una tasa importante. Su comportamiento ha reflejado el positivo resultado de la campaña de renta del año 2015 y los avances moderados de las retenciones de rendimientos de trabajo del 2,8% y de los pagos fraccionados del 2,3%. El resto de los componentes, fundamentalmente de retenciones por rendimientos de capital, se han visto afectados por la rebaja de los tipos impositivos aprobada por el Estado y la continuidad de los tipos de interés bajos, por lo que han registrado unos ingresos inferiores a los del ejercicio anterior. Esta negativa evolución de las retenciones por rendimientos de capital y las ganancias patrimoniales han tenido también reflejo en la recaudación final por el impuesto a sociedades, que ha disminuido en un 3,5%. Kapital etekinen eta ondare irabazien gaineko atxikipenen bilakaera negatibo honen izan du bere isla sozietateen gaineko zergaren azken biketan, eta ere 3,5 jaitsi baita. Por su parte, la recaudación derivada de la imposición indirecta se ha incrementado a una tasa del 1,9%, quedando así lejos de la tasa de incremento fijado en la previsión de octubre, que era del 4,1%. Esta desviación se ha centrado en el comportamiento final del IVA, cuya recaudación total ha crecido un 1,4%, lo que ha supuesto un grado de cumplimiento respecto a la previsión del 97,8%, es decir, 110,2 millones de euros menos de los previstos. Destaca el
el exiguo incremento de la recaudación por IVA de gestión propia, el 0,9%. Al igual que el año anterior, la evolución de los precios en el ámbito de la energía, sobre todo en la primera parte del año, no ha permitido una expansión de la recaudación por este impuesto acorde con la positiva dinámica del consumo. Si bien en el ámbito del Estado, con los datos publicados al mes de noviembre, el IVA operaciones interiores muestra un mejor comportamiento situándose en el 2,9%, también se observa que gran parte de la mejora de la actividad económica está acarreando un incremento de las importaciones, reflejándose un avance del 9,9% del IVA a importaciones. De los impuestos más importantes que gravan los consumos específicos de bienes, la recaudación por el impuesto especial sobre hidrocarburos ha tenido un comportamiento favorable del 4%, mientras que los ingresos por los impuestos especiales sobre labores del tabaco se han reducido en 1,7%. La recaudación global de los impuestos especiales de fabricación y del impuesto sobre la electricidad ha registrado un avance del 2,3%. Bueno, tal y como aparecen en la tabla que disponen ustedes, pueden verse estos datos que les he comentado por territorios. En esta información que les hemos incluido, la diferencia que existe entre la recaudación que acabo de comentar y las previsiones del mes de octubre es una diferencia negativa de 74 millones de euros. Por territorios, el territorio de Álava aumenta la recaudación en un 2,2%, pero el diputado general nos ha comentado que, teniendo en cuenta pues unos bienes que había en especie por valor de 6 millones y pico de euros, el porcentaje habría que elevarlo hasta el 2,6 o 2,7%. Vizcaya ha aumentado la recaudación en un 3,1% y Guipúzcoa en un 2,3%. Como decía, en conjunto el aumento de la recaudación ha sido del 2,7%, como les decía, 74 millones menos de lo que se había previsto en el mes de octubre. Bien, respecto al cupo, el cupo pagado el año 2016, el cupo líquido pagado, ha ascendido a 763,7 millones de euros. 2016 ekitaldian ordaindutako kupoari dagokionez, 773,7 milioi eurokoa izan da. Así, una vez conocido el cierre de la recaudación tributaria y los pagos de cupo, se ha calculado, de acuerdo con la normativa vigente, la liquidación de las aportaciones a las instituciones comunes. El importe final asciende a 8.734,5 millones de euros, 368,4 millones menos de los inicialmente presupuestados. Azken zenbatekoa 8.794,5 milioi eurokoa izan da, hasieran aurre ikusitakoa baino 308,4 milioi euro gutxiago. A la vista del cierre de la recaudación de 2016, también se va a dotar al Fondo General de Ajuste por un importe de 103,4 millones de euros que se va a distribuir entre Álava, 59,5, y Guipúzcoa, 43,9. Estos importes lo que permiten es, en ambos territorios, que el coeficiente de recaudación alcance al menos al 99% del coeficiente horizontal. Bueno, y esto es básicamente lo acordado en esta reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Y si tienen alguna pregunta en relación a estas cuestiones, estamos dispuestos a responderles. Sí, con respecto a la previsión de octubre, en impuestos sociales ha tenido un crecimiento en del 7%, de 913 a 1.000 millones. ¿Esto es derivada directa de la reforma que se hace en el Estado o hay algún otro motivo que haya permitido ese? Pues entre aquí los presidentes tengan más opiniones. Es decir, pero también es verdad que la reforma del Estado ha tenido un impulso importante en esta cuestión, ¿no? Pero yo no sabría cuantificar cuánto ha sido de ese aumento el impacto que se ha derivado precisamente de esa reforma del Estado o cuánto ha sido el impacto de otras motivaciones, ¿no? Sí, sin duda, las entregas a cuenta que se han practicado a consecuencia de la modificación en esa normativa estatal, pues sí ha tenido un impacto en el impuesto de sociedades. Eso es así. Gauzak horrela eta presio fiskala ere mai gainean dagoela, ni bai jakin nahiko nuke bakoitzaren iritzia azken egunetako eztabaidaren harira. Ea presio fiskala igo, aurre ikusitakoa ez dela beti ikusita, nola egin behar zaio aurre.
Bueno, presio fiskali buruz ez dugu hitzik gaur, ez? Baina, bueno, eta guztiz ere, zeus esan beharra, eta zeus esango dut, ez? En relación al tema de la presión fiscal, que tanto que ha estado en los medios de comunicación, yo creo que hay que efectivamente dar una respuesta, y además yo creo que dar una respuesta entre el conjunto de las instituciones aquí presentes creo que es una forma positiva de hacerlo, ¿no? Yo no quisiera entrar en muchos detalles en esta cuestión porque creo que habrá momentos para hablar de forma más sosegada y, bueno, seguramente donde corresponda hacerlo también. Pero sí quisiera aclarar una serie de cuestiones o decir una serie de cosas al respecto, ¿no? Así que en este debate yo creo que debemos participar las instituciones afectadas, tanto, yo diría, las competentes en elaborar la normativa como aquellas cuyos recursos dependen de estas decisiones. Teniendo muy claro que en esta cuestión los que legislan son las Juntas Generales de los territorios históricos, ¿no? La última reforma fiscal, como saben, aprobada el 1 de enero del 2014, bueno, y ya cuando se aprobó aquella reforma se dijo, ¿no?, que en 3 años se iba a hacer una valoración de los resultados. Yo creo que ahora es el momento de entrar en ese análisis en profundidad. Supongo que las diputaciones, con toda la información que tienen, lo estarán haciendo, ¿no? Otra cuestión que conviene decir, yo creo que esa reforma se realizó con un consenso muy amplio y creo que cualquier modificación que se haga en este sentido debe hacerse también con un consenso así de amplio, ¿no? Que no creo que es cuestión de hacer reformas en las que todos no estemos de acuerdo. Insisto, lo que creo que toca ahora es hacer una reflexión sobre la reforma fiscal y luego lo que haremos será un análisis profundo con el objetivo, desde luego, de mantener las políticas sociales y las inversiones que favorezcan el desarrollo económico y la creación de empleo. Cualquier reforma, entendemos, y no sé si comparten los presentes, que ellos lo dirán también, yo creo que debe combinar 2 objetivos, ¿no? Garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y contribuir al impulso de la actividad económica. Personalmente estoy convencido que la colaboración institucional va a ser, desde luego, óptima y que las decisiones que adoptemos serán, desde luego, positivas para el conjunto de los ciudadanos de Euskadi. Es lo que yo quiero decir y, bueno, si los presentes quieren añadir alguna cuestión más, desde luego tienen el micrófono a su disposición. Bueno, a ver, labur. Esan dutena da, bueno, danen artean erabaki hau, debate hau onartu behar dugula. Konsensu handiagaz egindako debatea zen lehen, da orain be konsensu handiarekin egin beharko dela. Lurralde historikoen Junta Generalak direla lege ikuspuntutik erabakiak hartuko duznak, eta danen artean egin beharko dela, bueno, debate hori eurrantza eroan, eta kontutan hartu behar dela errekurso fiskaletik datozen diruak zerbitu behar duela bultzatzeko, ez? Ekonomiaren garapena eta enplegua lortzeko, eta baita ere politika sozialak finantzatzeko, ez? Nik uste kontu horrek danak kontutan hartuz, danon artean lortuko dela beste reforma aldaketak egin behar badira, ikusiko duen behar badiren dela, ez? Aldaketar horrek ikusiko duten artean zer egin behar dan, ez? En los últimos días ya se ha puesto de todas formas sobre la mesa alguna posibilidad de por dónde podría ir esa reforma. Me gustaría preguntar a los 3 diputados generales, empezando por el de Vizcaya, que todavía no le hemos escuchado, si comparte la idea, la posibilidad, si está de acuerdo en que se pueda subir la presión fiscal a las empresas. Bueno, se ha centrado mucho respecto al impuesto de sociedades en cuanto a las empresas. Y yo sí quisiera remarcar, bueno, pues que, como lo ha dicho el Sailburu, ¿no? La fiscalidad es un elemento no solamente para recaudar. La fiscalidad sirve para mantener las políticas públicas, las inversiones públicas, lógicamente de todas las administraciones que estamos aquí representadas, pero la fiscalidad es un elemento, es un instrumento al servicio del tejido económico y la generación de empleo de un país. Y, por tanto, cuando hablamos de focalizar en cuanto a una figura tributaria, etcétera, lo que sí tenemos que hacer es todo es un conjunto. Y bien lo ha dicho el Sailburu. Nosotros en estos momentos estamos inmersos en un análisis de cómo se ha evolucionado esa gran reforma tributaria que se hizo en el año 2014, no solamente el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades fue una de las figuras, pero se modificaron muchos aspectos de todas las figuras tributarias en Euskadi y, por tanto, estamos inmersos en ese análisis que tenemos que hacer y lo estamos haciendo, ¿no?
Fruto de ello, pues ya veremos las conclusiones. Lo que sí digo son dos máximas. Primero, que está al servicio el tejido económico y la generación de empleo, que nosotros necesitamos ser atractivos también en este campo mundial, en este mercado que es tan globalizado. Y la segunda cuestión es que es un elemento muy importante en la sociedad vasca, que es la cohesión social y la cohesión territorial. Ambas cosas son el equilibrio constante que tenemos que conseguir. Y, lógicamente, la fiscalidad no es un elemento que se pueda modificar siempre, se pueda estar modificando íntegramente la fiscalidad. En eso también tenemos que dar la debida estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad fiscal. Y, por último, y bien lo ha remarcado el Sailburu, quienes aprueban las normas tributarias son las Juntas Generales de los 3 territorios históricos. No los representantes que estamos hoy aquí, sino que son las Juntas Generales con las debidas mayorías quienes tienen que aprobar, en su caso, esas modificaciones. Pero en estos momentos estamos haciendo un análisis de aquella reforma tributaria que se puso en vigor para el año 2014. Beraz, osotasunean diozu, eta horretarako epe bat edo jarrita duzue ja... Bueno, gu bagabiltza, ez da, hiru diputazioak, eta ondo esan dauz helburua, gu bagabiltza azterketa bat egiten, zen bere momentuan 2014 urtean indarrean jarri zan erreforma, guztizko erreforma horrek bere konklusioak edo bere ondorioak badakaz, orduen azterketa hori sakon aztertzen gabiltza, ez da. Baina esaten dudana da, eta oso importantea da, fiskalitatea ez dela beti mugitu behar dan zerbait, baizik eta estabilidadea emon behar jako fiskalitatean ere. Batez be, printzipio bi dauko zelako, alde batetik gizarte kohesioa eta lurralde kohesioa lortu behar dabelako, baina beste batetik gure tejido jardura ekonomikoaren eskura ere eta lanpostuak sortzeko eskura ere daukagulako fiskalitatea, horretarako instrumentu benetan importante dalako herri mailako instrumentua. Beste galdetik lurralde bezala ere atraktiboak izan behar gara, eta hori ebe kontutan eduki behar dugu mundu globalizatu honetan, ezta? Beraz, kombinazio guzti horren ondorioz gu azterketa egiten gabiltza eta ondorioak aterako dugu, eta ondorioak noski hemen ordezkatuta gauden instituzioen arteko ondorio bateratuak aterako dugu, ezta? Bueno, con independencia de esa reflexión, que yo creo que tenemos que dejarla para el ámbito del análisis que se está haciendo ahora precisamente en esta semana sobre el resultado de aquella reforma fiscal, lo cierto es que en el año 2013, en octubre del año 2013, cuando se llegó a ese acuerdo, creo que de amplio consenso, como es necesario en cuestiones como esta, ya se preveyó la necesidad de analizar el resultado de esa reforma transcurridos 3 años de vigencia de la misma. Han transcurrido los 3 años de vigencia de la misma y es el momento de realizar ese análisis. Estaba previsto y, como estaba previsto, lo estamos haciendo. Pero, como ha dicho el diputado general de Vizcaya, creo que hay que mantener a la fiscalidad al margen de dimes y diretes, de coyunturas políticas, de coyunturas electorales y dotarle de estabilidad. Es importante la estabilidad política, es importante la estabilidad económica y también es importante la estabilidad fiscal. Por lo tanto, abordemos esta posible reforma en los términos en los que acordamos hacerla en el año 2013. Es decir, haciendo primero una evaluación del resultado de aquella reforma. Habrá cosas que se puedan mejorar desde un aspecto técnico. Habrá cuestiones que se puedan modificar y otras que deban permanecer como están. Yo creo que sin hacer distinciones efectivamente entre impuestos. En esa fase estamos ahora mismo, en la de hacer la evaluación desde un punto de vista técnico. Los técnicos de las 3 haciendas están viendo que ha dado un resultado en relación con aquellas modificaciones que se introdujeron y a partir de ahí podemos hablar de qué posibles modificaciones introducir o no introducir, teniendo en cuenta que 2 principios básicos. El primero es el de armonización. Desde luego la intención de todos es ir hacia una reforma, si se produce, en el caso de que se produjera, armonizada, y el segundo es el de los amplios acuerdos. Incluso porque en algún caso, como el nuestro, el de las Juntas Generales de Álava, son necesarios amplios acuerdos para introducir
cualquier modificación. Y cumpliendo también con esos dos principios de los que ha hablado el Sailburu y el diputado general de Vizcaya. Cualquier modificación fiscal tiene que servir para garantizar la estabilidad del gasto público y del sistema del que nos hemos dotado, y por otro lado para ayudar en este proceso de recuperación económica y desde luego ayudar también a las empresas. Con esos dos principios básicos y visto el análisis global de la reforma que se realizó en el año 2013, se podrán tomar decisiones en su momento. Yo quería hacerle esta pregunta al diputado general de Vizcaya, que es el territorio donde prácticamente caen esos 214 millones, 196 son de Vizcaya. ¿Qué pasa con el impuesto de sociedades? Bien, vamos a contextualizar respecto a ese impuesto, porque se centra y está usted centrando el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades en Vizcaya es, haciendo cuentas, es el 7%, el 7,5% de toda la recaudación de Vizcaya. Pero si tuviéramos en cuenta solamente la normativa foral, porque claro, aquí se recaudan impuestos no solamente de aquellas empresas que están en normativa foral, también en normativa estatal, como hemos comentado con anterioridad. Si tuviéramos en cuenta solamente la normativa foral, estamos hablando del 5% de toda la recaudación de Vizcaya. Esa es la contextualización de ese impuesto. Pero además, ¿por qué no se está recaudando en cuanto a las previsiones? Pues porque estamos saliendo, lógicamente, de una crisis económica, las empresas están haciendo sus inversiones, las inversiones que hacen las empresas también tienen sus deducciones, no tienen los números que nos gustaría que tuvieran en cuanto a beneficios. Todo incide en cuanto a una figura como el impuesto de sociedades, que, insisto, en cuanto a la normativa propia, supone el 5% del total de la recaudación. Bai, nik esango nuke fokoa jartzen ari garela fiskalidade kontuetan, baina orain arte danak esan duten bezala guretzako azkenan politika publikoen da erakundeen finantzaketa dela helburu nagusia, ez? Eta nik esango nuke hausnarketa daukagula, ebaluazioa daukagula martxan, erakunde publikoek gure politikak egokitu beharra dauzkagula realidadera, eta orduan, baldean esaten zen bezala 2014ko hitzarmen itun fiskalaren ebaluazioa egin beharra daukagu, eta biztan da baita ere erakunde publikoen finantzaketa horretan ekarpen legea daukan protagonismo eta indarra, eta hori ere une honetan berritzeko erronkan gaudela. Beraz, nik ez nuke jarriko fiskalitatean bakarrik kontua, baizik azkenen erakunde publikoen finantzaketan. Eta arlo horretan, frente diferentea dauzkagu martxan, eta nik uste dut, sailburuak esaten zuen bezala, bat egiten dut ere bat berarekin, azkenean guztien arteko adostasun bat dala helburua, konsensu bat lortzea, eta danak egotea eroso. Azkenean nik uste margena daukagula, danak eroso egoteko, eta hori da helburu nagusia guretzako. Sí. No, simplemente que en las preguntas se focaliza, y es comprensible, el ámbito sobre todo de la fiscalidad, pero yo diría que al final, como se decía previamente, es la financiación de las políticas públicas lo que nos corresponde al conjunto de las instituciones. La prioridad, evidentemente, es la suficiencia financiera para las políticas públicas, y en ese aspecto tenemos diferentes frentes abiertos. Las instituciones públicas tenemos que ir evaluando las políticas y al final el marco legal, el marco de gestión de las instituciones tiene que estar en permanente evaluación, y evidentemente en este caso desde el punto de vista de la fiscalidad el acuerdo y el pacto fiscal de 2014 está también evidentemente en proceso de evaluación, y tenemos por ejemplo una ley de aportaciones en prórroga que requiere también de un esfuerzo de acuerdo y de negociación. El enfoque tiene que ser integral en todo lo que he citado, y desde nuestra perspectiva todas las instituciones que estamos en esta mesa tenemos una determinación de llegar a un acuerdo y de que ese acuerdo además satisfaga al conjunto institucional, que todos estemos cómodos con el resultado final. Si es una cifra total o es parcial la que estudió, hombre, hay diferencias sustanciales. Parecería incluso que el gobierno vasco ha renunciado de aquí a 500 millones de euros. Por eso quería, ya sé que es la salida y que no sé dónde llegaremos,
pero si hay alguna diferencia entre su posición de salida y la de su predecesor. Bueno, en absoluto. Yo lo que dije el otro día era que de todas las discrepancias que sumadas pueden alcanzar, no sé, los 1.600 y pico millones. Insisto que no me gusta hablar de cifras porque luego esto está sujeto efectivamente a una negociación, ¿no? Y a un acuerdo que, bueno, pues que acabará en lo que acabe o lo que pueda acabar si es que efectivamente hay acuerdo. Dije que de todas las discrepancias, una de ellas se puede cuantificar en 1.100 y pico millones de euros, que era la discrepancia que se derivaba del cambio del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Es lo que dije, y no hubo ningún cambio. Lo que pasa es que yo sí creo que luego no hubo una interpretación adecuada o hubo una mala interpretación en este sentido. Nosotros no vamos a empezar renunciando desde luego a nada nunca, ¿no? Eso de salida. ¿Y qué plazos se han marcado para hacer ese análisis y luego abordar la reforma, la futura reforma si cabe de la gestión? ¿Cuándo entraría en vigor? Si lo han valorado. Pero nos ponemos ya en una situación en la que va a haber reforma y vamos, nosotros estamos, como bien hemos comentado por parte de las diputaciones forales, nosotros los técnicos son los que están haciendo un análisis. ¿Qué es lo que ocurre? Ya tenemos 2 años consecutivos consolidados, el año 2014 y 2015. No tenemos así el año 2016 porque necesitaríamos más tiempo para la consolidada del año 2016. En estos momentos se están haciendo los trabajos con 2 años consolidados y en esa es la labor en la que estamos inmersos en estos momentos, ¿no? Yo no aventuro a dar plazos, pero sí creo que, bueno, pues en el primer semestre de este año, yo creo que, bueno, pues todas estas cuestiones ya se pueden ir despejando en cuanto a qué derivada ha tenido aquella gran reforma tributaria que se hizo. Insisto, fue una reforma tributaria integral, ¿eh? No estamos hablando de una única figura tributaria, sino varias, ¿no?, las que se tocaron, ¿eh? Volviendo sobre el asunto de la presión fiscal a las empresas, antes ha dicho que debe hacerse algo que no impida el crecimiento económico, la generación de empleo. ¿Cree que si se eleva la presión fiscal a las empresas ocurriría eso? Yo quiero insistirle que no quiero centrarme en cuanto a un impuesto de sociedades que en el contexto supone el 5%, en cuanto a la normativa foral, supone el 5% de la recaudación de Vizcaya. O sea, aquí tenemos que hablar de la totalidad en cuanto a cómo ha evolucionado aquellas decisiones que se tomaron en el año 2013 para el 2014 y sucesivos, ¿no? No aventuro a decir en cuanto a si va a suponer un incremento. Es que yo no contemplo tal situación en estos momentos y estoy hablando como Vizcaya, ¿eh? Pero lógicamente es algo compartido, que lo hemos hablado entre las instituciones y con el gobierno vasco, lógicamente. Supongo que esto viene en relación con las declaraciones de Confebask. Creo que es legítimo que Confebask manifieste su posición, pero desde luego creo que ninguna de las 3 diputaciones tiene intención de abordar ninguna modificación profunda que suponga una dificultad para nuestro tejido productivo. La intención es la que estaba previsto en aquel acuerdo de octubre del año 2013, realizar la evaluación y ver si hay ámbitos de mejora en los impuestos, ver qué ámbitos de mejora pudieran existir. Pero también hay que recordar nuestra obligación de conseguir una recaudación que sirva para mantener las políticas públicas. Esos son las dos patas de los deberes que tenemos, ¿no? Si es que abordamos alguna reforma. Mantener recaudación para llegar a las políticas públicas y también favorecer este proceso de recuperación de nuestro tejido productivo en el que estamos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Quería preguntar también al representante de Eudel en qué situación quedan los ayuntamientos con estas cifras que han aprobado hoy, si no habrá algún problema para ellos al no haberse alcanzado la previsión. Sí, me va a permitir en primer lugar pues que respete un poco lo que es el itinerario institucional previsto en relación a esta materia, ¿no? Hoy hemos conocido la realidad de la foto general de la recaudación a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca derivada de las fuentes principales, que son los 3 territorios, las diputaciones forales, pero ese itinerario institucional nos desemboca en la reunión de los consejos territoriales de finanzas que se van a celebrar esta misma semana y, por tanto, de la foto general podremos realizar un zoom aproximativo a la realidad de los municipios en cada uno de los territorios históricos y, por tanto, sacar las conclusiones correspondientes. No obstante, es evidente que en tanto estamos y nos movemos en un modelo de sistema compartido, de riesgo compartido, pues los ayuntamientos, lógicamente, vamos a vivir directamente lo que es la realidad de la recaudación, pero también quiero
quiero transmitir de alguna manera la realidad de lo que son las fuentes de financiación municipales, ¿no? Que beben un poco de los tributos concertados, pero también tenemos capacidad normativa fiscal propia, como saben ustedes, a través de las tasas y los impuestos, y esto nos permite también, en su caso, equilibrar nuestras cuentas y realizar una reflexión propia en cada uno de los municipios. Y tampoco me gustaría dejar al lado la realidad de una financiación municipal que, a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pues se encuentra bastante por encima de lo que es la financiación de los ayuntamientos del régimen general. Concretamente, y si los datos, no me equivoco con los datos, creo que estamos en un 2,5 por encima del régimen general. Esto quiere decir que tenemos garantías suficientes para prestar nuestros servicios básicos de atención a la ciudadanía, sin perjuicio de que, como he dicho antes, pues estamos en un sistema de riesgo compartido. Y a partir de ahí también, lógicamente, participamos de lo que es la reflexión general no solo sobre el ámbito de la recaudación, sino también sobre el tema tributario, ¿no? Y en ese sentido quisiera poner en valor lo que es la realidad de lo dispuesto en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que supone la puesta en marcha de ese grupo de trabajo en orden a realizar ese análisis general de lo que es la financiación y el ámbito competencial de los 3 niveles, en orden a garantizar la correcta financiación del ámbito municipal y, lógicamente, también de los otros 2 niveles. Por tanto, vamos a esperar a lo que es ese trabajo importante, básico, que está conformado, previsto en la propia ley y que tiene un tiempo de desarrollo. Y vamos a seguir trabajando y en clave siempre de consenso, siempre de acuerdo, para que los 3 niveles estemos cómodos y para que tengamos todos la financiación suficiente para trabajar en las 3 líneas básicas que aquí se han determinado, ¿no? La sostenibilidad de los servicios públicos, las políticas sociales que redunden en la realidad de una sociedad cohesionada para la que trabajamos, y la fuente principal, que en definitiva es el tejido económico, que es la dinamización económica, la promoción económica, que también tenemos que cuidar sin duda, porque todos bebemos de la realidad económica de la sociedad vasca en este caso, ¿no? Por tanto, en esa línea seguiremos trabajando desde el ámbito municipal también. Beste ez badago, eskerrik asko den hori. Eskerrik asko. Kita, Hay que empezar a trabajar, ¿no? Tiene serio, Mari. Sí, una putada, sí, no, una putada, Vale, hombre.